Saludos, compañeros. Hoy haremos una relación entre riesgo, rentabilidad y diversificación. Mi nombre es Diego Andrés Trujillo. ¿Qué entendemos por riesgo? El riesgo es un activo o de una cartera es la incertidumbre sobre su valor futuro. Cuanto mayor sea este desconocimiento, más riesgo presentará la inversión. Así, un activo seguro será aquel cuya evolución futura es perfectamente conocida. ¿Existen activos seguros a su 100%? Obviamente no, por lo menos en la práctica. Incluso la compra de una deuda pública de un estado calificado como AAA, es decir, la máxima calificación por la que las agencias de rating están sujetas a un cierto riesgo de impago, aunque mínimo de este caso, si además no se mantiene hasta su vencimiento, podría sufrirse pérdidas u obtenerse beneficios, como consecuencia de variaciones de tipos de intereses. Por ejemplo, compro un bono de estado por 100.000 pesos al 5.5% en enero. El 31 de marzo, los tipos de intereses suben un punto hasta el 6.5%. Ya nadie quiere mis bonos. Para venderlos, lo tendré que hacer por debajo de 100.000 pesos. Sin embargo, si espero hasta el final del bono, los 10 años, el Estado me dará todos los años 5.5 pesos y al final de los 10 años mis 100.000 pesos. Finalmente, puesto la inflación futura no se conoce, la rentabilidad real de la inversión, es decir, qué bienes se pueden comprar con los beneficios de la misma, es una incógnita. Por ejemplo, si la inflación está al 3%, la rentabilidad real del bono es del 2.5%, porque 5.5 menos 3%, ya que hay que descontar que la vida ha subido un 3%. Porque afrontamos riesgos a la hora de invertir. Los inversores o inversionistas presentamos por lo general adversión al riesgo, es decir, preferimos la certeza a la incertidumbre. Por ello exigimos una compensación en términos de rentabilidad por la compra de activos arriesgados. Asumimos riesgos porque esperamos obtener una rentabilidad mayor que invirtiendo en activos. Por ejemplo, ¿cómo podemos medir el riesgo? En la medida empleada habitualmente para evaluar el riesgo es la desviación típica o volatilidad y los rendimientos. ¿Qué nos indica la volatilidad? La volatilidad nos informa sobre la magnitud media de las fluctuaciones de la rentabilidad en torno al valor esperado de esta, y por tanto sobre la incertidumbre que existe sobre si alcanzará o no dicho rendimiento. En otras palabras, la volatilidad mide si un valor cuando sube lo hace un 50% en un día o un 10%, y cuando baja de igual manera. La volatilidad baja señala la oscilación de los rendimientos, es escasa y la cartera relativamente segura, mientras que una volatilidad elevada se corresponde como un riesgo mayor. La desviación típica proporciona una medida global e intuitiva del riesgo, y por ello puede emplearse para comparar distintas inversiones independientemente de su heterogeneidad. Es decir, en un ejemplo, peras, manzanas y siderurgia. La diversificación es una herramienta para reducir este tipo de riesgos. La intuición ya no nos avisa que repartir reduce riesgos. Todos somos conscientes que concentrar todos nuestros fondos en una única inversión, poner todos los huevos en una misma canasta, como se dice coloquialmente, es arriesgado. Obtendremos un rendimiento algo así, esta evolución a nuestro favor, pero
nos causará pérdidas considerables si las cosas no resultan como esperábamos. Por ello, solemos repartir nuestro dinero en varias inversiones pequeñas. Por supuesto, entre más grande es el capital del inversor, más grandes serán estas inversiones. Esperamos que todas ellas vayan bien, pero somos conscientes de que la probabilidad de que todas vayan mal es muy reducida. Repartir es diversificar y reduce el riesgo de manera significativa, y la volatilidad nos lo confirma. La desviación típica, como medida de riesgo, debería reflejar este entorno intuitivo. Efectivamente, la volatilidad de la inversión en activos tomados individualmente es mayor que la de la inversión en todos ellos conjuntamente. Es decir, el rendimiento esperado, en cambio, no se ve reducido por la diversificación, como ocurre con el riesgo. La clave está en la correlación. ¿Cuál es la explicación para el menor riesgo que obtenemos diversificando? Todos todos los activos no evolucionan igual. Mientras que algunos suben, otros pueden estar bajando o manteniéndose estables. Así las fluctuaciones de uno se pueden compensar con las de los otros, dando un resultado global más estable a la final. La correlación es un indicador de la evolución conjunta de dos variables, cuyo valor oscila entre 1, ambas evolucionan paralelamente, y -1, los movimientos de una de ellas contrarios a los de la otra. Cuando más próxima a este de 1, menor será la reducción del riesgo, que se alcanza mediante la diversificación. La máxima diversificación se alcanza con una correlación de -1, porque las fluctuaciones de un activo compensarían exactamente a la del otro, pero en las prácticas las correlaciones suelen ser ni siquiera negativas. Esto no impide alcanzar un grado razonable de reducción de riesgo. Por ejemplo, tipos de una inversión. La diversificación, aunque muy útil y sin duda recomendable para reducir la incertidumbre de los rendimientos, no obra milagros. Siempre persiste un cierto riesgo de que podremos deshacernos aunque repartamos nuestras inversiones entre todos los activos disponibles, ya que todos dependemos de la economía nacional en nuestro caso. Esta persiste Esta persistencia permite descomponer el riesgo total asociado a una inversión de los elementos. Este riesgo no sistémico o idiosincrásico está causado por factores de cada activo y se puede eliminar parcial o totalmente mediante la diversificación, mientras que el riesgo sistemático está asociado a factores de la economía, como les venía diciendo, que afectan a todos los activos y no puede diversificarse. Por ejemplo, se vio recientemente en abril con la crisis de valores tecnológicos. Los jueces condenan a Microsoft, que le pega a las tecnologías, que a su vez de paso le pegan a los blue chips. Todo baja porque el mercado tiene un sentimiento bajista, descargan renta variable a sus características, incluyen renta fija. ¿Cómo se mide? De manera preliminar, podemos cuantificar el riesgo sistemático mediante la desviación típica de una cartera convenientemente diversificada, puesto que añadir nuevos activos no reduce la volatilidad de la misma. El riesgo idiosincrásico resulta más complicado de medir, solo puede aproximarse comparando la volatilidad del activo, aisladamente con la de una cartera diversificada, que lo contenga. La diferencia entre ambas nos servirá de indicador de riesgo no sistémico. Por ejemplo, algunos factores de riesgo no sistemáticos de las acciones de un banco pueden ser un cambio en el equipo directivo, la adquisición de algún rival o la absorción de otra empresa,
o la publicación de información no esperada sobre algún área del negocio. Los factores de riesgo sistemáticos incluirían la evolución de los tipos de interés o del tipo de cambio, la marcha del Producto Interno Bruto o un nuevo gobierno, por ejemplo. Pero bueno, ¿tienen todas las inversiones en el mismo riesgo sistemático? No, aunque el riesgo sistemático afecta todos los activos disponibles para invertir en una economía, no lo hará de manera idéntica a todos los casos. La renta variable, para la renta variable hay características como el sector en el que se encuentra la empresa que emite los títulos, su estructura financiera o su presencia internacional determinarán el efecto que cambie las variables como los tipos de interés, tendrá el valor de sus acciones. La renta fija, para la renta fija ocurre lo mismo, aunque en este caso los tipos de intereses juegan un papel diferente, predominante, por la propia naturaleza de este activo. Las características del emisor, es decir, el sector, calificación crediticia, tienen efectos que pueda considerar de segundo orden en la mayoría de las ocasiones. Se debe remunerar el riesgo idiosincrático. El rendimiento medio de una inversión no cambia si la consideramos aisladamente o dentro de una cartera diversificada. Exigimos compensación en forma de mayor rentabilidad a las inversiones más arriesgadas. Debe esperarse un rendimiento mayor de un título aislado que la de las inversiones de cartera. En general, no, según la investigación que yo realicé, pero bajo mi criterio creo que si somos más arriesgados en esas inversiones, obviamente vamos a tener una mayor rentabilidad bajo mi criterio, no bajo la investigación realizada, puesto que la diferenciación está en el alcance de nosotros y elimina fácilmente el riesgo idiosincrásico. Digamos un ejemplo nacional, nadie pensaría que las acciones de Ecopetrol fueran a valorizarse tanto en un año o que en estos momentos estuvieran en quiebra. Eso va en el riesgo de la inversión. Esto no debe ser compensado con una mayor rentabilidad, cosa por otra parte muy poco factible, pues obligaría al mercado a distinguir a los inversores que solo poseen un activo financiero de los que poseen varios. Pero por otra parte, sí podemos hacer una inversión más fuerte en una empresa que nosotros creamos que pueda ser más factible, salvo que no podamos diversificar, como nos dice la investigación realizada. Si hubiera imperfecciones en el mercado o restricciones legales, o la inversión no pudiera realizarse una diversificación eficiente, deberíamos obtener una rentabilidad adicional destinada a compensar el riesgo no sistemático que soportamos. Por ejemplo, si alguien me vendiera un activo bajo la condición de que solo tuviera ese activo, sería un buen ejemplo. El riesgo sistemático o del mercado y la rentabilidad de una inversión, puesto que el riesgo idiosincrásico proporciona ningún rendimiento al inversor, la rentabilidad de los activos arriesgados nos compensa exclusivamente por asumir riesgo sistemático. ¿Cómo medimos ese riesgo? No todas las carteras presentan el mismo nivel de este riesgo. Según su composición, las habrá más y menos volátiles. Eso ya va según el estudio que nosotros mismos le demos a la hora de hacer la inversión. Hablemos de la cartera de mercado. ¿Qué es la cartera? Es el conjunto de todas las inversiones disponibles en una economía. Denominado cartera de mercado puede ser la referencia que necesitamos para relacionar rendimientos esperados y riesgos, pues se alcanza el máximo de diversificación posible, por lo que puede contemplarse como un indicador de riesgo sistemático puro. Su rentabilidad se tomará como indicador de la remuneración que el riesgo tiene en la economía, comparando el nivel de riesgo sistemático de las restantes inversiones en, en el de la cartera de mercado. Podremos estimar los rendimientos que podemos esperar de estas, así como lo vemos en la gráfica presente.
vemos un 22 y un 23% donde las inversiones son más fuertes y el resto lo vemos repartido